Según Shugart, Mainwaring y Lins, las características institucionales en un presidencialismo determinan la capacidad del Ejecutivo de incidir en el Legislativo, y los poderes constitucionales del Ejecutivo, desde Mainwaring, Chasketty, Chaybook, Elkins y Ginsburg, moldea el actuar del Ejecutivo en un multipartidismo. En este video vamos a hacer una comparación entre la oficina de gobierno o la rama ejecutiva en el país de Colombia y en el país de Uruguay. Para ello vamos a contar con 4 ejes principales: el periodo presidencial, la estructura de la oficina de gobierno, las funciones de la oficina del gobierno y los poderes presidenciales. En Uruguay existe elección popular directa del Ejecutivo y el Legislativo, segunda vuelta, y el periodo es de 5 años y reelección inmediata, es decir que hay que esperar por lo menos un periodo electoral para volver a lanzarse como candidato. En Colombia es exactamente lo mismo, pero el periodo es de 4 años y no existe la reelección. Lo anterior quiere decir que según Lins, en los dos países se da el problema de la doble legitimidad, pues se elige popularmente al Ejecutivo y al Legislativo, lo cual causa problemas democráticos. Pero partiendo de Lins, Uruguay sería un poco más estable democráticamente, ya que en Uruguay el tiempo del Ejecutivo en el poder es más grande y la posibilidad futura de reelección regula el sistema. Es decir, que el sistema es menos rígido y más estable democráticamente, pues se genera continuidad en la política pública. En ambos países, para las elecciones del Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente se lanzan en fórmula, la cual debe estar aprobada por el partido al que pertenece. Para las elecciones, ambos países cuentan con 2 vueltas electorales, siendo que en la segunda solo podrán participar las 2 fórmulas que han obtenido la mayoría de votos. En ambas constituciones se estipula que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, y se puede sustituir por el vicepresidente en caso de muerte. El presidente en ambos estados elige y destituye a los ministros a voluntad. En Uruguay hay 13 ministros y en Colombia 16. Asimismo, los 2 ejecutivos cuentan con instituciones encargadas de la planificación, como la Oficina de Planeación y Presupuesto, y en Uruguay la Oficina de Planeación Nacional de Desarrollo. En Uruguay y en Colombia se consolidan las acciones del Ejecutivo por medio de los ministerios y a través de la figura del acuerdo y el Consejo de Ministros. El acuerdo es por medio del que los ministros y los presidentes concretan una acción en la respectiva de cada ministerio. El Consejo de Ministros está compuesto por los ministros y el presidente. En este se discuten temas de suma importancia para el país que atraviesan a distintos ministerios. Las acciones respecto a estos temas son sometidas a votación y serán aprobadas en caso de que se obtenga una mayoría absoluta. Por último, el vicepresidente uruguayo es también presidente del Legislativo, y esto es una gran diferencia entre sistemas, pues el vicepresidente en Colombia no cuenta con estas facultades. Y esto le da mucho más poder y una ventaja al Ejecutivo uruguayo. Las funciones del presidente de Uruguay son similares a las funciones del presidente de Colombia. En Uruguay, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Según el artículo 168 de la Constitución, el presidente, actuando con el ministro o los ministros respectivos, tendrá las funciones de conservar el orden y la tranquilidad de la mano de las Fuerzas Armadas, publicar y dar a conocer las leyes que se van a implementar, informar al legislativo sobre el estado de la República, nombramiento de funcionarios públicos y convocar al legislativo a sesiones extraordinarias. De igual forma, al igual que en Colombia, el presidente puede hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita al Poder Legislativo y suspender u oponerse a su promulgación. En general, las funciones del presidente de Uruguay son análogas a las del presidente de Colombia.
salvo en el caso de que el presidente de Uruguay, según el artículo 158, apartado 18, se le atribuye la función de recaudar las rentas que, conforme a las leyes, deban serlos por sus dependencias y darle destino según aquellas corresponda. En contraste, el presidente de Colombia no tiene ninguna facultad de recaudar dineros, sino más bien es él quien promueve y direcciona con un plan de desarrollo el presupuesto estatal. Para hablar sobre los poderes presidenciales se van a tener en cuenta los postulados de Mauguerin y Sugar en la división que hacen entre poderes constitucionales y poderes partidarios. Los poderes constitucionales que posee el presidente de Uruguay comprenden la facultad de presentar proyectos de ley a través de sus ministros, tiene poder de veto parcial y total frente a leyes promovidas por el legislativo. Además, puede disolver el Parlamento y convocar elecciones con causa justa descrita en la Constitución. En cuanto a las similitudes con los poderes institucionales del presidente de Colombia, estos comparten el poder de veto, la facultad de presentar proyectos y que estos tengan unas características de urgencia. En cuanto a las diferencias, el presidente de Colombia tiene el poder de expedir decretos ley sin la aprobación por parte del legislativo. El presidente de Uruguay no tiene esta facultad. Sin embargo, este presidente puede disolver el legislativo con causa justa representada en la Constitución del país. Para describir los poderes partidarios de los que habla Mauguerin hay que tener en cuenta el sistema de elección local. En el caso de Uruguay existe la reelección, pero no es inmediata. Las elecciones presidenciales y legislativas se desarrollan de forma conjunta y existe la posibilidad de una segunda vuelta.